estupefacientes y bebidas alcohólicas se ha convertido en las adicciones más usuales dentro de la sociedad. Para la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas como OMS, la adicción es una enfermedad cerebral igual que otros trastornos neurológicos o psiquiátricos reconocidos. Las conductas adictivas pueden ocasionar múltiples daños en la salud física y mental de una persona. Esta problemática de origen biopsicosocial requiere un análisis riguroso, puesto que no mide estatus económico ni distingue sexo o edad. Recuerden que pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla para disfrutar de todo el contenido que el canal número 1 de Venezuela, Televen, tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Hay múltiples factores de riesgo que pueden llevar a una persona a la adicción. Diversos reportes científicos refieren que los adolescentes y jóvenes entre 13 y 25 años son la población con mayor vulnerabilidad al consumo de sustancias ilícitas. Esta noche en nuestra sala de interrogatorios nos acompaña Ray Martínez, cantautor de la agrupación Free Convict, y Sebastián Millán, creador de contenido. Son dos jóvenes apasionados por el arte que en un momento de sus vidas se enfrentaron una difícil situación, como lo es la adicción a las sustancias estupefacientes. Ese año, como te cuento, dejé de estudiar y de pronto, comencé a fumar cigarrillo. Y una cosa fue llevando la otra, ¿sabes? Como te comento, cuando está chamo, si no está muy pendiente, si no están pendientes, o sea, a mi mamá le tocó salir a la calle a trabajar y de pronto eso, el hecho de salir a trabajar porque tenía que mantener 4 chamos, hizo que descuidara su totalidad, sus 4 chamos, a pesar de que fue una mujer que trabajó muchísimo y le dio mucho amor, pero hay cositas allí que faltan. Por eso es que es muy importante también la figura paterna en un hogar, ¿sabes? Yo creo que el hecho de que las familias son disfuncionales es algo que hace que esto tenga mucha más cabida. A mi familia, cuando yo empecé a hacer videos, a mi familia la asesinaron. La asesinó un albañil que estaba construyendo nuestra casa. Y yo utilizaba la creación de contenido como un tipo de ventana para crear una felicidad, ¿sabes? Y poco a poco, cuando una vez fue escalando y cuando ves atrás, cuando ves, ya estás perdido y estás muy adentro en todo ese mundo, que se te hace, cuando te das cuenta, se te hace muy difícil retroceder. Como cualquier otro adolescente que no tiene ningún tipo de dirección, me dejé llevar por las circunstancias, ¿sabes? Empecé a normalizar cosas que yo veía como un tabú que obviamente nadie debería hacer. O sea, que nadie debería suponer que un adolescente está en todo su manejo de ver eso como algo malo. Yo no. Yo en mi principio lo vi como algo malo. Obviamente mi abuela me inculcó valores que me mostraron que eso era algo que no se debería hacer. Me dejé llevar por mi entorno, ¿sabes? Lo empecé a ver normal porque como la mayoría de mis amigos lo hacían, la mayoría de mis amigos me decían, no, esto está bien, esto es lo que debe... Somos chamos, ¿sabes? Puedes hacerlo, ¿sabes? No está mal. Las conductas que adoptas, todo, ¿sabes? Te crea ese falso ego también, crees que te sientes bien, crees que estás escapando y al final no sabes que en vez de escapar poco a poco lo que te estás metiéndote en una prisión que sin darte cuenta poco a poco te consume y te hace llegar a sitios y a lugares y a espacios que ni siquiera te imaginas. La ingesta de alcohol tiene una gran aceptación en nuestra sociedad. Algunas bebidas forman parte de nuestras celebraciones familiares, fiestas de fin de semana y momentos dedicados a compartir. Sin embargo, cuando este empieza a ser ingerido sin ningún tipo de control, viene la adicción. Era una manera de participar o de integrarme a los grupos porque había baja estima, tímido, toda esa cantidad de cosas. Entonces descubrí que a través del alcohol pues, podía pertenecer a los grupos. Entonces, bueno, inicié a los 14 años en el liceo y bueno, ahí inicié mi carrera alcohólica. Llegaba borracho, pero mi papá trabajaba, mi mamá también trabajaba y bueno, entonces yo llegaba era a dormir, ¿me entiendes? Sí, en algún momento sí me descubrieron o al otro día y entonces bueno, sí, el reclamo, pero bueno, todo el mundo bebía y era normal que se bebiera, pues, en la fiesta, en los matinés.
Y luego, bueno, eso se fue pasando pues en la universidad, en los trabajos, y así. Era normal, pues, porque la gente bebe normal, porque es una cultura. Es importante recordar que el alcoholismo es una enfermedad crónica que tiene graves consecuencias para la salud. Cuando hablamos de adicciones siempre pensamos en la persona que está en una plaza, que está desdeñada, que no tiene familia, y resulta ser que esa es la parte y el capítulo final de todo lo que se está viviendo, porque arranca como simplemente un consumo en una fiesta, un compartir familiar, un compartir en el liceo, en la universidad, y lamentablemente las personas no pueden controlar ese consumo y terminan dependiendo de esa sustancia que estamos hablando hoy en día, que es el alcohol. Y lamentablemente termina en una enfermedad. El psicopedagogo Johnny Marchand nos explica cuál es el proceso que vive una persona adicta para reconocer que padece de una enfermedad. Empezar a reconocerlo para ellos es algo difícil porque tenemos que estar claro que el consumo de alcohol es socialmente aceptado. Entonces, si yo te digo a ti, ¿consumes alcohol? Tú me dices sí, pero si yo te digo, ¿consumes marihuana? Entonces allí sí, ¿verdad? Como que echas un poquito para atrás, como que la cosa es fuerte y resulta ser que las dos están en el mismo rango de sustancias adictivas y obviamente el reconocerlo tienes que pasar mucho tiempo, tienes que estar experienciando la vivencia de que perdí el trabajo, perdí la familia, estoy violento, ya mis hábitos incluso de higiene han cambiado. Esto es un problema que se desarrolla entre 5 o 10 años, por ponerlo muy corto, pero que pudiera pasar mucho más. El tener a la persona que reconozca eres alcohólico es un tanto difícil, hasta que pierde, como te dije, la familia, pierde el trabajo, pierde los grupos sociales porque ya nadie quiere invitarlo a ninguna reunión y obviamente es allí cuando la persona se ve como entre la espada y la pared. ¿Qué está pasando con mi vida? La aceptación de la enfermedad de una persona adicta cumple un papel fundamental para lograr una recuperación a largo plazo. Al igual que a mí, a muchas personas les pasará que en un momento dado se ven en un espejo y en su autorreflexión verán, esto es lo que quiero para mí, esto es lo que realmente quiero, mira cómo me estoy destruyendo, porque pasa siempre, uno cuando está en esos momentos tiene incluso sus propias conversaciones con uno mismo. Esos ratones morales hacían que buscara respuesta a preguntas, que por qué yo no podía parar, que porque yo no podía ser como todo el mundo. O sea, si la gente bebía y podía parar y se iba a su casa, porque yo no podía hacer eso. Entonces empecé a buscar información. La adicción es algo que al final la gente dirá, se cura. Dejó las adicciones y es un proceso al final, ¿sabes? Es un proceso que va yendo de menos a más, del que tú también te lo propongas, del que entiendas que es un problema, de que quizás incluso es una enfermedad y necesitas ayuda. Comencé a buscar métodos de buscar cómo no me afectara. No, es que esta vez bebí, pero bebí y mezclé y entonces eso fue lo que me hizo daño. O esta vez no comí, entonces comía y pasaba lo mismo, me emborrachaba igual. Entonces, bueno, fui buscando ese tipo de... darle respuesta a esas preguntas, ¿no? Eso pasó como me imagino que a los 30, porque yo llegué como mi carrera alcohólica duró 23 años, o sea que yo llegué a los 37 años Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Ya queriendo dejar de beber, buscando alguna solución, y en Alcohólicos Anónimos conseguí la solución, ¿sí? Ahí descubrí que el primer trago es el que hacía daño. Las adicciones no son un tema que deban tomarse a la ligera. Es importante que como individuos ayudemos a concientizar e inspirar a la población para que actúe contra el consumo de narcóticos y sustancias adulteradas. Las adicciones son un problema que afecta no solo a las personas que ingieren alcohol o estupefacientes. Quienes conviven a su alrededor como familiares y amigos también se ven afectados. Varias personalidades de la farándula a nivel mundial desafortunadamente se han convertido en víctimas del consumo excesivo de sustancias a tal punto de acabar con su vida. De Aaron Carter, que el hermano de Nick Carter, de un grupo tan exitoso como los Backstreet Boys, que él comenzó su carrera precisamente apoyado por ese grupo.
y terminó como terminó otra grandísima estrella como Whitney Houston, ahogado en la bañera de su casa. Y bueno, por supuesto todavía faltan las investigaciones que concluyan, pero los primeros indicios indican justamente que habría sido por consumo de sustancias, porque consiguieron unas medicinas que se venden con récipe y ese tipo de cosas, como sucedió con Whitney Houston el día antes de la entrega del Grammy. Ese mito de que yo con alcohol soy mejor, yo con cualquier sustancia soy mejor, pues lo llevan a un terrible camino, imparable por demás, que dice yo lo controlo y que sí, lo controlan en los primeros pasos, pero que terminan siendo seducidos por ella. Cuando estamos hablando de adicciones, primero, como te dije antes, la aceptación de la persona por el consumo. Luego, el por qué se dejan dañar sus vidas, que ya la tienen desarrollada, que, ojo, desde afuera, desde las cámaras, vemos a la persona famosa como exitosa, como que brilla por luz propia, que es un ejemplo para los demás, pero no sabemos qué hay detrás del telón, ¿no? Los niños y adolescentes son vulnerables ante este tipo de escenarios. Aunque hay varios factores que influyen para que entren en este mundo de las adicciones, es fundamental el papel que juegan los padres durante su crianza. En un variante de edades, entre los 15 y los 18 años, la situación es muy grave. Incluso lo indican los mismos números que nos ha dado las instituciones nacionales, que no se han actualizado últimamente, pero entre los 15 y los 18 años, y estamos hablando en edades escolares, cuando ya estamos tocando el área de primer año de bachillerato a quinto año de bachillerato, muchos recordarán de repente las botellas escondidas en los bolsos. En un momento empecé a creer que era mejor estar en un after o en alguna fiesta que en mi propia casa, donde yo era feliz, y siempre lo he sido, pues. Todo chamo quizás debía en algún momento la mirada hacia un sitio, y si no están pendientes y lo dejan que se adentre ahí, hay muchas cosas llamativas. El delincuente tiene muchísimas cosas llamativas, ¿sabes? El hecho de que tenga fácil acceso a muchas cosas, ropa, cadenas, lo que puede decirte una buena vida. Eso es algo que tú, siendo un adolescente, siendo un chamo, te llama muchísimo la atención, y si no estás pendiente y realmente no tienes una buena información de hacia dónde te puede llevar eso, es muy atractivo que escojas ese camino para verte igual, o quizás para hacer las mismas cosas que hacen todas las demás personas. Como cualquier persona que se hunde en este tipo de sustancias, las expresiones cada vez eran peores, cada vez perdía más amigos especiales que me trataban, o sea, de los pocos amigos que me quedan, de los que me decían que ese no era yo, los empecé a ahuyentar, ¿sabes? Empecé a ponerme en una posición que se pone la mayoría de las personas que pasan por ese proceso de suponer que lo que yo estaba haciendo estaba bien y que todos estaban en contra mío. Y fue bastante triste porque, ¿sabes? Yo en realidad no... solamente estaba buscando algún tipo de manera de despejarme de mi entorno y de mi realidad, pues, ¿sabes? Que no la quería asumir. Hace aproximadamente 6 años, Guiomar Contreras, quien es creador de contenido, inició una gran labor. La adopción de un niño en situación de calle lo llevó a sensibilizarse con respecto al tema. Fundar una casa hogar era un sueño para su hijo. Día tras día le explicaba que con la creación de ese espacio podrían ayudar a otros niños y jóvenes que, al igual que él, necesitaban de un hogar. Cuando yo me consigo con la casa, sé que el gasto es descomunal para poder crear la casa, porque había que tumbar la casa y hacerla desde cero, y para una casa hogar pues los recursos eran bastante. Dije, bueno, solo se me complica, pero probablemente si yo expongo el caso en redes sociales, alguien me quiera apoyar. Y bueno, asimismo se sumaron influencers. Muchos influencers, no solo venezolanos, sino algunos mexicanos, colombianos, que me ofrecieron su apoyo. Mira, yo te apoyo para que compres unas láminas para el techo, yo te apoyo con el piso, yo te apoyo con un baño, yo te apoyo con una cocina, yo te apoyo con... Y comenzamos entre todos a crear la casa hogar. En 2 meses y medio, la construcción de esta casa pasó de ser un sueño para convertirse en realidad. Para comenzar, se les brindó ayuda a los 7 niños más cercanos para Guiomar y su hijo. Luego pasaron a ser 10, llegando así a su capacidad máxima. Eran niños en condición de calle que estaban solos, que no tenían, que sí tienen toda una familia como todos, obviamente, pero no,
vienen de una familia disfuncional y que, bueno, por muchos motivos terminaron viviendo solos en condición de calle, y eso exactamente, bueno, es su problema de los niños en condición de calle. Con el tiempo conocí a Leomar. Leomar fue una persona que me dijo crudamente que algo que era real, pues, ¿sabes? No me atacó, porque yo me sentía tan atacado porque no fue la primera persona que me aconsejó, pero fue la primera que lo hizo sin juzgarme, ¿sabes? No vio al Sebastián de las redes, vio más al Sebastián que él había conocido hace unos años anterior, que era un chamo que estaba puesto para su futuro, ¿sabes? Que quería crear contenido, que era un chamo feliz y broma, y se encontró con uno que estaba hundido en un camino que él no, ¿sabes? Él no, claro, sí, a mí mucha gente me dio la espalda, me decía que había pasado conmigo, que me pasaba, que porque era así, que eso era mi culpa, que en qué momento de esa persona. Y Leomar, ¿sabes? Él llegó con otro punto de vista en el cual yo sentí comprensión primera vez por alguien que, ¿sabes? Ya no lo estaba teniendo ni siquiera en mi propia familia. Sebastián es uno de los jóvenes que tiene la oportunidad de recibir ayuda en la Casa Hogar. Hoy, él está mejorando su condición de vida y dejando atrás el mundo de las adicciones. Él me dio la oportunidad de conocer también la Casa Hogar. En la Casa Hogar me di cuenta que aunque yo no venía de la misma circunstancia que ellos, habían chamos que habían pasado por lo mismo que me hicieron sentir en casa. Me hicieron sentir una familia la cual yo siempre he querido tener. Y sí tuve mi momento, pues lastimosamente no la llegué a disfrutar ni a sostener por circunstancias de la vida. Pero Leomar me enseñó que siempre hay una segunda oportunidad, ¿sabes? Y gracias a eso me alejé de todos mis vicios, gracias a Dios. Ya llevo aproximadamente 3 meses sin consumir ningún tipo de estupefaciente. Un niño que vive en condición de calle pasa por muchas cosas, no solamente las drogas, no solamente la violencia, sino son muchas cosas más que los empaña y que tienen que vivir cuando están en condición de calle, problemas que se tienen que enfrentar. Yo nunca he hablado, que conozco todo esto a profundidad porque lo he conversado con cada uno de ellos, incluso es necesario para poder darles una perspectiva distinta de la vida, de lo que ellos han vivido y con lo que van a comenzar a vivir a partir del momento que llegan conmigo. Pero jamás lo he comentado en mis redes sociales y espero no hacerlo nunca, ni tampoco lo voy a hacer porque me parece que es algo muy privado de ellos y que siento que vulneraría de alguna manera pues su integridad. Este tipo de iniciativas son necesarias para ayudar a los más vulnerables. Brindarles una oportunidad es solo el comienzo para la transformación de nuestra juventud. Lo que muchas veces empieza por diversión puede convertirse en una rutina que termine en una adicción y que traerá consecuencias negativas en la vida. Tienes tus altas, tienes tus bajas, algunas sustancias te bajan, algunas sustancias te suben. Es algo que yo creo que por lo que todos pasan, cuando empiezas a tener el rechazo mucho más lo sientes, ¿sabes? Entonces quizás en algún momento tienes esos factores de que te tiene la rabia, te tiene el odio, pero siempre al final lo que estás es triste porque te sientes al final vacío justamente por el rechazo que obtienes a través de tu situación. No terminé una carrera universitaria. El alcohol impidió que yo terminara una carrera, impidió algunos logros, ¿verdad? Y entonces eso se va complicando. Luego, fíjate, después de cada borrachera viene el ratón físico, pero ese ratón físico viene acompañado del ratón moral. Es terrible, es un sentimiento indescriptible de culpa. En algún momento tu conducta cambia y puedes estar agresivo, a la defensiva. En algunos momentos hasta alucinas, te imaginas cosas que no son. Siempre andas viviendo en la mentira y ¿qué es la mentira? El que esperas algo que no va a suceder. Entonces siempre andas a la defensiva hacia todo lo demás y eso efectivamente hace que tengas una conducta mala. Las personas en principio de consumo nunca admiten que son consumidores de alcohol en grado de enfermedad, sino que simplemente lo hacen de modo social y lo controlan. Y en ese cuento se les va la vida lamentablemente. Sin embargo, los familiares que viven la violencia, que viven todos los desmanes que hacen estas personas en casa, a puertas cerradas y que nadie sabe, son los que se ven afectados, son los que salen, son los primeros a buscar auxilio. Hay que darles herramientas para que puedan pues aprender a subsistir con esta persona que está dentro de este vínculo familiar. Depende mucho de lo que la persona que esté pasando el momento quiera.
Eso sí creo que es fundamental, porque si la persona si no se deja ayudar, si la persona no asume que de verdad tiene algo que resolver, que tiene un problema que resolver, si la persona simplemente dice, bueno, no vale, como dice mucha gente, que yo digo, bueno, de algo me tengo que morir, entonces nunca vas a salir de eso, va a ser siempre un círculo vicioso, porque hoy te sientes bien, mañana te sientes mejor, pero mañana te sientes mal y pasado te vas a sentir peor. No resulta fácil para quienes están en este mundo saber que el daño que dejan estas adicciones es mayor al placer que les puede causar. Mi abuela para mí siempre ha sido lo más especial, y el día que yo fui a graduarme y ella me vio de arriba abajo y prácticamente me miró como lo que estaba haciendo, pues, como una persona que no estaba haciendo nada por lo que ella me había inculcado a mí. Y perdí a mi novia me dejó con el testimonio de que su papá le decía que yo había caído en las drogas. Tantas cosas consecuentes, y también empecé a tener problemas muy consecuentemente con cosas que antes no tenía problemas. Me llevó a analizar por primera vez que capaz era yo el que lo estaba trayendo. Me perdí momentos con mi familia. He perdido momentos con mis hijos que quizás no se van a recuperar. He perdido amigos. Se ha perdido bastante. Uno termina aislándose porque o te aíslas tú porque con las personas que aunque bebe no bebe suficiente como tú bebes, pues, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo tenía jefes que bebían un solo trago y se iban, y entonces uno se queda como picado. Familiares y padres deben educar a sus hijos con respecto a este tema, dar un buen ejemplo y explicar las consecuencias que esto puede traer en quienes consumen algún tipo de estupefaciente o bebidas adulteradas. Quizás muchos chamos que tú ves por ahí que no lo superan es porque al final no, ese no se va a curar, ese no se... Y no le dan la oportunidad que quizás necesiten, no le dan el acompañamiento necesario, porque sí, hay que necesitar un acompañamiento. La enfermedad es la adicción, es un pensamiento obsesivo por tomarse un trago, y después que te tomas el primer trago no te para nadie, empieza la compulsión, no te para nadie. Es necesario que pedir ayuda. Creo que es una de las principales o el principal motivo, o lo primero que tienes que buscar y admitir. Al tú admitir que necesitas ayuda, yo creo que ese será el momento en el que puedas comenzar a salir de todo esto. Gliomar explicó lo difícil que es mantener a los niños de la casa hogar fuera del mundo de las adicciones. Los niños que consumen o que tienen problemas con adicciones a las drogas y que viven en condición de calle no se puede comparar con un adulto que consuma droga. Un niño no tiene la conciencia ni la capacidad para poder distinguir entre lo bueno, lo malo, entre lo que le conviene y no le conviene. Ellos son niños que nunca han estudiado, que nunca han ido a una escuela, que nunca se han relacionado de pronto, que no tienen normas, que nunca se les establecieron normas, reglas, que no se les crearon una estructura, y están completamente en blancos. Muchas son las oportunidades que se pierden cuando las personas hacen parte del mundo de las adicciones. Sin embargo, no todo está perdido cuando se reconoce la enfermedad y se busca la ayuda necesaria para salir adelante. Mi propósito es seguir en mi carrera, ¿sabes? Seguir estudiando, prepararme, pero más que todo también que la gente vea mi vida como algún tipo de manera de identificarse y darse cuenta, los que estén pasando por ello, claro, que somos más que alguna adicción o algo que necesitemos supuestamente para sentirnos identificados con un entorno que capaz no es el indicado. Capaz solamente hay alguien que te está diciendo que hagas algo porque está normal, simplemente porque ellos no han analizado aún que ellos también están mal, pues. Tengo un equipo multidisciplinario en casa con el cual me he apoyado, pero básicamente el trabajo lo he hecho yo. O sea, sentarme con ellos, como te digo, mostrarles una perspectiva de la vida distinta, más que sentarme a hablar con él, porque a veces son muy pequeños y que de pronto no van a entender toda la información. Es mostrarles de pronto cómo se vive, crearles estructura, darles puntos de referencias distintos y insertarlos poco a poco a la sociedad para que comiencen a ver que la vida no es lo que ellos vivieron, o que la vida no es solamente lo que ellos vivieron, sino que hay otra vida que se vive diferente, donde hay reglas, donde hay normas, donde tenemos un compromiso con la sociedad, donde tenemos responsabilidad afectiva, ¿no?, por la gente que tenemos en nuestro entorno, y bueno, un sinfín de cosas. No conviertas tu futuro en lo que fue mi pasado.
¿me entiendes? Regálate una reunión en Alcohólicos Anónimos. Nunca se es tan joven para tener un problema con tu manera de beber. ¿Okay? Si no puedes cumplir, si tus notas han demejorado, si tus calificaciones, tu rendimiento escolar ha demejorado a consecuencia de tu manera de beber, regálate una oportunidad, visítanos un grupo y regálate escucha nuestra experiencia de cómo nosotros dejamos de beber. La prevención es fundamental en estos temas. Solo de esta manera se puede disminuir la cantidad de personas adictas que en muchos casos llegan a perder la vida. El alcoholismo puede producir en los jóvenes daños cerebrales con alteraciones de la conducta y la memoria. ¿Se puede de alguna manera controlar su consumo? No podemos controlarlo. Porque ¿qué hacemos nosotros en casa? ¿Qué hacemos en familia? Crear hábitos, generar una serie de valores en nuestros chicos y chicas que le permitan a ellos tomar decisiones importantes. O sea que la confianza es importante. La confianza es sumamente importante, pero la confianza tiene que estar determinada con el dejar actuar. Cuando yo doy confianza controlando, entonces es como que una confianza como que disimulada. Entonces, como padre es difícil, y te lo digo porque también soy padre de adolescente, es difícil cuando tú dices la palabra controlar, pero lo mejor que podemos hacer es llenar de valores a nuestros chicos. Según Marchand, son varios los pasos a seguir para lograr atender correctamente a una persona adicta. Los primeros 3, la persona tiene que aceptar que es consumidor. ¿Y cuál es el primer requisito para entrar a Alcohólicos Anónimos? Querer dejar de consumir. Porque hay muchos familiares que lo mencionaste antes, cuando van a buscar ayuda, pero la persona que consume no siente que está enfermo. ¿Y ustedes por qué van a buscar a Johnny? ¿Por qué me van a llevar a Alcohólicos Anónimos? Si yo estoy bien, yo dejo eso cuando quiera. Entonces, lamentablemente hay que decirle a la familia, mira, aquí lo que vamos a atender es a ustedes, porque a esta persona no le podemos dar ayuda. No podemos ayudar quien no quiere ser ayudado. La periodista Carmela Longo considera que el tema de la adicción va más allá de la educación y que es indispensable que cada persona aprenda a identificar las alarmas. Siempre se habla de la educación, ¿no? Incluso cuando se tocan temas que ahorita han proliferado mucho de acoso, de bullying, de temas de acoso sexual, de abuso sexual, siempre se habla mucho de eso, ¿no? De la educación. Incluso cuando se habla del embarazo adolescente, se habla de eso, de la educación. Pero yo creo que nunca es suficiente la educación. O sea, me refiero, nunca hay suficiente de educación, cantidad de educación. O sea, yo creo que tiene que ser una labor conjunta, no solamente porque entonces dicen, no, pero es que las formaciones de la familia, porque eso todo empieza en los valores. Yo conozco gente que ha sido criada en el seno de una familia, digamos, lo que uno conoce como normal, que sus papás nunca se divorciaron, de valores y de todo, y bueno, y la persona lamentablemente cayó en una de estas situaciones. Aunque no ha pasado con todos los miembros del mundo artístico, desde siempre algunas personalidades o cantantes han estado asociados con temas como los tratados esta noche en nuestro programa. Y por ello nos preguntamos, ¿es más común en la actualidad que la ansiedad, adicción y depresión estén ligadas a este gremio? Yo creo que ahorita en el mundo en general, sobre todo por los tiempos que vivimos. Yo también conozco mucha gente que precisamente esa etapa de la pandemia más fuerte le creó mucha ansiedad porque perdieron seres queridos que estaban bien y de repente les dio coronavirus y al poco tiempo no hubo manera y murieron. Entonces yo creo que forma parte de todo el frenesí. Ray Martínez nos explica que no solo se trata de técnicas para combatir una adicción, es fundamental la reflexión y las decisiones propias. Yo creo que uno, más que técnica, es poder valorarse y reflexionar en cómo te ves y cómo quieres que te vean los demás. Aunque importa más cómo te veas, el hecho de que cómo te ves en 5 años tú mismo, cómo quieres verte, quieres hacer, realmente quieres que tu vida sea productiva o quieres que
que tu vida se la lleve todo eso. Aunque Ray vivió momentos duros, ahora solo está enfocado en ver lo positivo. Su propósito es ayudar a quienes también tienen un futuro por delante y necesitan ayuda. A pesar de que son muchas las cosas que se perdieron, también son muchas las cosas aprendidas. El día de hoy, el simple hecho de haber pasado por todo esto, me da paso a poder querer ayudar a muchos chamos a que no pasen por todas esas cosas que en algún momento pasé. El hacerles entender que hay muchas más alternativas, el que hay una vida súper bonita que hay que vivir, el compartir con la familia es algo que tienen que aprovechar, el que no dejarse perder en el camino es algo súper importante y que las adicciones son una de esas cosas que te hacen perderte y dejar de poder vivir. A través de los niños que están en la casa hogar he conocido muchísimos niños más que están en la misma situación de los niños que están en la casa hogar. Quiero extender obviamente el proyecto de poder ayudar a muchos chamos más y más que todo con el tema de la adicción. La adicción es un tema realmente preocupante que diariamente invade la realidad de muchas familias. Algunas personas trabajan constantemente para evitar que sean menos quienes vivan esta situación tan compleja. El mensaje sería para los jóvenes, pero también para los padres. No debemos negociar el consumo de ningún tipo de sustancia con nuestros hijos. Y ustedes jóvenes, no crean que porque ustedes están consumiendo una sustancia que los hace sentir distintos, son más grandes, son mejores y brillan más. Dentro de su organismo hay un desarrollo evolutivo como por ejemplo el estómago, los intestinos y especialmente alguien llamado hígado que no está preparado para recibir esa sustancia y lo que estamos haciendo es lastimarnos, dañándonos. Y cuando nos lastimamos y nos dañamos, lamentablemente el cuento termina en que soy una persona activa en Alcohólicos Anónimos, por ponerlo en el mejor de los cuentos. Los niños que viven en condición de calle son niños tan maravillosos como el niño que vive con usted, el niño que usted fue, el niño que vive en un hogar, solamente necesita una oportunidad. Solo ese niño necesita una oportunidad, que alguien le abra las puertas de alguna institución, de su propia casa, porque hay programas también creados de familias sustitutas, donde se le puede dar la oportunidad y que realmente pues, vale la pena. Yo siempre digo, todos los seres humanos somos invaluables y todos merecemos no una oportunidad, sino las oportunidades que sean necesarias hasta lograr el objetivo, que es formarlo como una persona de bien. Nunca se es tan demasiado joven para tener un problema con la bebida, ni nunca tampoco se es tan viejo para dejar de beber. Entonces, si crees tener un problema, escríbenos, llámanos, asiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos para que escuchen nuestras experiencias de cómo dejamos de beber y cómo nos mantenemos sobrios. Hermano, mira, si necesitas ayuda, no tengas miedo en pedirla. Pídela y pon de tu parte. Recuerda que esto es un 50 y 50 y solamente tú tienes la decisión de cambiar tu vida y de hacer cada día mejor. La mayoría de los estupefacientes ataca el sistema de recompensas del cerebro, inundándolo con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de regular el movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos de placer. Igualmente sucede con el consumo excesivo de alcohol. Esto causa un trastorno en el cerebro, presentando alteraciones en la memoria y las funciones intelectuales como comprensión y aprendizaje. En pocas palabras, las adicciones tienen graves consecuencias no solo a nivel físico, familiar o laboral, sino que nuestra mente y emociones se ven gravemente afectadas. En el programa de esta noche hemos tenido casos que nos han inundado de mucha tristeza. Y en nuestro espacio Contacto Directo vamos a abordar unos que otros casos interesantísimos porque lo hemos tocado muy de cerca con nuestro entorno. En una oportunidad, un tema de las adicciones, una persona muy cercana a mi casa y a mi familia, lamentablemente estaba pasando por situaciones difíciles desde muy pequeño y su familia siempre tuvo la intención de apoyarlo. No lo apoyó al punto de lograr rescatarlo o alejarlo de este tipo de situaciones. Y eso es lo que generalmente vemos en un perfil de una persona adicta, que lo hace es por sobrevivir y por lamentablemente meterse en el tema de las adicciones y lograr cancelar su adicción. Recuerdo que en varias oportunidades esa familia sufría mucho porque el joven lo que hacía era
llevarse los implementos de su casa, artículos, incluso hasta las cosas personales de su madre, de su papá, para vender y tener dinero para poder consumir sustancias ilícitas. Esto es lo delicado de una persona adicta. Precisamente, Davis, y bueno, no soy experta en psicología ni en salud mental, pero lo vemos en los casos públicos y sobre todo se hacen más notorios cuando toca a alguien del mundo artístico, pero realmente eso puede pasar con un familiar, con un vecino o con un amigo, como me pasa a mí, que ya voy a dar como algún comentario, pero ¿qué he visto? Y de alguna manera lo estamos concluyendo con este programa, que el tema de las adicciones también está asociado con desequilibrios neurológicos y psiquiátricos. Por ejemplo, una persona que sufre de depresión cree que consumiendo algún tipo de sustancia adulterada o alguna sustancia estupefaciente va a sentirse mejor. Y es lo que tú decías recientemente, pues los neurotransmisores son dominados más por el tema de la dopamina y bueno, hay como unos cambios allí desde el punto de vista cerebral y eso hay que ponerle atención. Tengo un amigo a quien quiero mucho, pero lamentablemente, y yo lo diría así, él sufre de depresión y pues muchas veces está muy feliz, muy eufórico, ¿sabes? Como que ves que no está a un ritmo como el normal, sino que está muy feliz, muy eufórico, de alguna manera como ansioso, que quiere lograr Sus algo. sentimientos de depresión son extremos. Correcto, pero entonces a veces está, y es muy inteligente, a veces está trabajando, llevando todo bien, pero luego lo veo apagado. Él de hecho ha tenido terapia para tratar la adicción. Pero ¿qué pasa? Y es lo que hemos visto, y lo dicen los expertos, lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras que tratan el tema de las adicciones. Para tú poder superar esto, tienes que tener la voluntad. Porque supongamos, David, que Dios te cuide, pero que tú tengas una adicción, sea cual sea, y tú vas a llevar una terapia porque la producción de rostros de crimen, estoy haciendo algo hipotético, te ayuda a hacer la terapia. Si tú no tienes la voluntad, no vas a salir. Pero es y que eso pasa. El problema es el reconocimiento, señores. Cuando reconoces realmente desde el corazón que tienes un grave problema de adicción, ahí es cuando empieza el cambio. Luego de haber analizado estos casos, queremos también aclarar las dudas de nuestros televidentes porque hemos seleccionado algunos de los mensajes que nos han llegado a nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc. Davis, voy a leer el primero. Mi hermana, luego de una ruptura amorosa, no ha dejado de consumir bebidas alcohólicas. Esto sucede hasta en la hora del desayuno. Estamos preocupados. ¿Se podría considerar esto una adicción? Yo creo que totalmente es una adicción y es una adicción que ya llegó a un punto severo donde las personas, incluso esta muchacha que dice que su hermana, tienen que darle todo el apoyo, tienen que irse directamente a tratar de atacar el problema. Ya es grave, una persona no puede estar todo un día desde primeras horas de la mañana consumiendo alcohol. Es grave, es grave. Es que el consumo del alcohol, creo que para saber si es una adicción o no, es saber hasta qué punto deja de ser social. Pero cuando tú necesitas ya el alcohol para dormir todos los días, para poder rendir, para poder escribir, para poder grabar o estar en un concierto, ahí ya pasa algo. Claro, claro, y son mensajes de alarma. Sí. Vamos a leer otro mensaje. Dice, tengo un conocido de bajos recursos que tiene problemas con los narcóticos. ¿Me podrían recomendar alguna organización sin fines de lucro para su recuperación? Interesantísimo, tenemos muchísimas. Tenemos varias y las vamos a leer porque con la producción del programa hemos seleccionado y por supuesto uno de los más conocidos, Alcohólicos Anónimos. Allí en pantalla vamos a dejar los teléfonos, pero aquí se los vamos a decir. 0212-632-8117 y 0212-543-2286. También existe Alianza para una Venezuela sin drogas. Los teléfonos 0212-952-1155 y 0212-954-0904. Importante también compartir con ustedes los teléfonos de la Fundación Centegrupo. Ellos están ubicados aquí en Caracas y el número es 0212-731-3464 y 730-0040. Importante destacar unos tips de ayudas médicos para las familias que tienen a alguien cercano con este tema de las adicciones. Fomentar siempre la autoestima, señores. Creo que eso es lo principal. Mantener una buena comunicación con sus hijos, sobre todo porque son ellos los que se están enfrentando y son los más vulnerables ahorita con este tema de las adicciones. Siempre estar pendiente de los signos de alarma, actitudes, formas de comunicarse con los compañeros, el tipo de personas que siempre los está rodeando y algo fundamental, pidan ayuda. Eso es lo principal. Creo que aquí no hay que dejar de lado el egoísmo, sino es
buscar ayuda con especialistas. Con eso yo creo que nosotros vamos a lograr rescatar a nuestros jóvenes, que es lo principal ahorita que tiene el problema de las adicciones. Totalmente, David. Ojalá este mensaje llegue a varios televidentes que todos los martes nos sintonizan. Y con estos casos y estas reflexiones finales llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. No sin antes siempre agradecer la gran sintonía que ustedes nos brindan cada martes. Les recordamos que pueden hacer llegar todos sus mensajes y comentarios a la cuenta de Instagram de nuestro programa, @rostrosdlc. Además, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com, para que compartan casos e inquietudes. Mi cuenta de redes sociales, en Twitter, @Davis Ramírez, y en Instagram, @SoyDavisRamírez. Las mías, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. Las citas el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente Con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.